¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Herrera y espero que todos se encuentren muy bien. A nombre del equipo de Reurbano, el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y Fundark MX, les agradecemos por su paciencia y damos la más cordial bienvenida a esta ponencia, Recorrido Virtual, Edificio Vizcaya y su Valor Patrimonial, impartido por el arquitecto Rogelio García Mora Pinto. Antes de comenzar, voy a cederle la palabra primeramente a la arquitecta Karina González de Reurbano. Hola, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Y a nombre de Reurbano, queremos agradecer su interés y participación en este recorrido virtual donde, como comentó Mariana, conoceremos el edificio Vizcaya, un edificio emblemático de la Ciudad de México y que además es vecino de uno de nuestros desarrollos inmobiliarios ahí de Reurbano, ahí en la glorieta del reloj chino de Bucarel, ¿no? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy y espero también puedan sumarse a las redes sociales de Reurbano. Bienvenidos. Gracias. Voy a cederle la palabra también a la maestra Guadalupe Lozada, quien forma parte del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos y sobre todo agradecer esta invitación para participar, bueno, para darles la bienvenida a nombre del Colegio de Cronistas y agradecerle especialmente a la arquitecta María Bustamante y felicitar al arquitecto Rogelio García Mora por haber preparado esta ponencia. Yo tuve el gusto, el placer de vivir en el Vizcaya 10 años y allí fue precisamente donde comencé a conocer el trabajo de restauración que estaba haciendo el arquitecto, pues realmente es una verdadera maravilla. Así que pues a nombre del Colegio de Cronistas les agradezco su invitación y les agradezco a todos los que nos están escuchando, porque seguramente esta ponencia va a ser muy interesante para todos aquellos que estamos involucrados con el patrimonio y su conservación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, voy a ceder también la palabra a la presidenta de Fundark MX, la arquitecta María Bustamante Harfush. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Guadalupe, por esas lindas palabras también de entrada y a ti, Karina. Y pues yo también quiero decirles que el día de hoy estamos muy felices por la presentación que va a hacer el arquitecto Rogelio García Mora Pinto de una de las obras más emblemáticas de la Ciudad de México. Yo creo que si hay un edificio que todos coincidiremos en que es hermosísimo, vamos a ser todos los que estamos presentes y todo el que pasa enfrente de esta calle de Bucareli. Se sorprende de la belleza del edificio, pero quiero decirles que incluso a pesar de ese gran significado que tiene para la ciudad como un patrimonio reconocido por todos, tuvo un tiempo en que estuvo en gran deterioro, bastante grave deterioro, y hoy uno lo puede ver casi como en su origen, como en 1908. Algo que también a mí me sorprende mucho es la escala del edificio, pero también la maravilla de la arquitectura que se creó en el Porfiriato. Este es uno de los ejemplos pues, más significativos de edificios civiles, de construcciones de vivienda, que ofrecía las más novedosas cosas para poder vivir de la mejor manera. Habría que imaginar que todavía en esa época, a principio de siglo, pues la mayoría de las personas vivía en las vecindades, en el centro histórico, con pocas comodidades, con poca espacialidad y funcionalidad como la que hoy conocemos. Y estos eran los primeros ejemplos de una nueva arquitectura y de una espacialidad que no habíamos pues antes podido vivir. Y eso cambió para siempre la forma de vida en la Ciudad de México. Entonces, para mí hoy es un homenaje realmente a la arquitectura porfiriana y pues quiero agradecerle muchísimo al arquitecto Rogelio la aceptación a esta invitación, a esta ponencia, porque pues como ya lo dijo Guadalupe, él lo intervino y le devolvió a la vida como lo vemos actualmente. Y pues va a ser un placer poder escuchar tanto la historia como el proceso que él pudo revertir y pues que todos conozcamos más acerca de este edificio. Así es que disfrútenlo mucho y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a las tres por sus palabras y pues antes de dar inicio a la ponencia también me permito leer la semblanza del ponente. Rogelio García Mora Pinto es arquitecto por la Universidad Iberoamericana con estudios de posgrado en restauración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del consejo editorial de la revista A de México y ha sido ciudadano participativo en la defensa del patrimonio.
arquitectónico. Entre su trabajo destacan las propuestas y realización del cruce peatonal de Paseo de la Reforma y Lieja, así como el corredor peatonal de Reforma hacia Periférico. Como restaurador ha intervenido el monumento a Simón Bolívar sobre Paseo de la Reforma y en General Prim 10, la sede de la COPRED. Restauró la fachada y trabajó la reestructuración de las crujías originales. Y pues bueno, los invitamos a levantar la mano y abrir su micrófono cuando tengan alguna pregunta para que el arquitecto pueda responder. Y también pueden dejar todas sus dudas y comentarios en el chat para la parte de preguntas y respuestas. Y sin más por el momento, pues le cedo la palabra a nuestro ponente. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera yo comenzar platicándoles que en mi vida profesional he tenido a veces algunos trabajos en los que la investigación ha sido muy, vamos a llamarle, afortunada. Uno encuentra planos, encuentra fotografías, relatos y demás. Y entonces el proceso de investigación resulta ser muy fructífero, sobre todo cuando uno va a trabajar en una restauración. Sin embargo, creo que el Vizcaya, junto con, en mi vida profesional, tal vez lo juntaría con la Fuente de Sevilla ahí en Cádiz y Santander, en Insurgentes Mixcoac, poco se encuentra. Hay mucho de lo que le llamamos vulgarmente o comúnmente se decía. Entonces existen muchos se decía, se ha contado que ahí, que si pasó, que si se hizo de tal manera, pero la información, los datos duros son, la verdad, limitados. No se ha encontrado mucho sobre el origen del edificio Vizcaya. Tenemos algunas suposiciones. En esta imagen que pueden ver ustedes de su lado izquierdo, se ve el edificio Vizcaya en la foto más viejita que tenemos, que por el año de los automóviles que está ahí, pues podemos pensar que es de los años 20. En él ya se ve que las mansardas de arriba ya tenían algunos daños, pues todavía estaba la crestería, y podemos ver el edificio tal vez en su estado más original. Esta fotografía es la que ha servido casi a todo el mundo para tener una referencia de cómo fue el Vizcaya en su estado original. Y del lado derecho podemos ver una foto de hace unos 8 años más o menos, en donde se ve que ya arriba le falta parte de la crestería, la cantera se encuentra en muy mal estado. Si le pueden hacer un acercamiento ahí, los que están llevando la pantalla, en la parte de arriba se puede ver que tiene mucha flora parásita, tenía muchas plantas, estaba cayendo la cantera. No es la anterior. Esa es la lámina 2. Bueno, pero también esa sirve. Si quieres, ahí se puede hacer un acercamiento en donde se ve que tenía, pues ya digamos, un estado avanzado de deterioro por flora parásita, por intemperismo. El paseo de Bucareli, pues dejó de ser un paseo y se convirtió en un eje vial. Entonces las partículas suspendidas de los escapes de los camiones, de los coches, más la lluvia, empezaron a hacerle mucho daño, sobre todo a la parte de hasta arriba del Vizcaya. Me gustaría entonces que vieran la imagen 2, en donde se ve el estado anterior a la restauración. Y del lado derecho un poco cómo quedó ya, ahí se ve recién lavadito, estaba recién terminada la obra de la fachada exterior. Y podemos ver, pues bueno, cómo la cantera quedó lavada, quedó sellada, la parte superior quedó restaurada en lo que le llamamos las mansardas. Y me gustaría entrar un poquito en lo que yo considero que es el origen de esta arquitectura. Si podemos pasar a la lámina 3. Esta imagen es un grabado de Casimiro Castro, es de 1860 y algo. Está editado el libro en el 64, pero vamos a suponer que lo hizo un poquito antes, ¿no? Del día que salió impreso. Podemos ver que la ciudad era una ciudad muy chiquita, era una ciudad muy compacta, y digamos que sus límites eran bastante
cercanos al centro. Si podemos ir a la imagen 4, aquí podemos ver que el centro histórico, este es el circulito, y realmente los límites son, pues es una ciudad muy chica. Si pueden ver de su lado derecho, ahí se ve el Paseo de Bucareli. Todavía el de Reforma es como pues es un caminito con árboles, no tiene construcciones. Se ve el caballito en el cruce de Juárez con Bucareli. Y podemos ver que realmente hacia Bucareli no había nada. Es importante ver que esta fue nuestra ciudad durante muchísimos años, hasta justo después de esta época, después del gobierno de Maximiliano, empezó a haber una tendencia a que la ciudad creciera, un poco impulsado por esta revolución industrial del siglo XIX y de empezar a generar como ciudades más cosmopolitas, más grandes, más megalópolis. Y entonces se empieza a obligar a la gente de los alrededores a fraccionar sus ranchos, sus terrenos, y empieza a haber una especulación inmobiliaria. Nada nuevo, sigue pasando en esta ciudad. No sé si pudiéramos pasar a la siguiente imagen. Este libro ha sido muy polémico, ha sido un libro que mucha gente ha cuestionado, porque me parece interesante porque se basa en los archivos tiene como fuente los archivos de notarías, La traza del poder, de Jorge Jiménez Muñoz. Entonces él nos habla un poquito de cómo fue el crecimiento de la ciudad, del ayuntamiento entre 1824 y 1828. Él tiene aquí una tesis que me parece muy interesante, donde cómo empieza a haber una especulación inmobiliaria entre el gobierno local y una serie de empresarios locales y también extranjeros que empiezan a especular con la tierra alrededor de la ciudad, porque la ciudad había tenido un poco la suerte de París, que tenía esto, como si no eran murallas como tal, pero había como un límite en donde no se lograba seguir construyendo, entonces la gente se concentraba en la zona centro, en donde se movía pues no solamente el dinero, sino los poderes, se concentraban los poderes en la zona centro de la ciudad, y los pueblos alrededor de la Ciudad de México pues surtían de algunos víveres, surtían incluso de flores, pero era eran como ciudades satélite, eran pueblos a los alrededores. Entonces Mixcoac quedaba lejos, Coyoacán quedaba lejos, había que agarrar camino para, esa expresión, nunca mejor dicha, había que agarrar camino para poder llegar a estos pueblos, que eran pueblos periféricos a la Ciudad de México. Este inicio no sé si podemos pasar a la siguiente imagen. Este es un planito que viene en el mismo libro. Me parece un libro muy interesante y si lo pueden conseguir, nos puede dar nota del crecimiento de la ciudad. Ahí pongo en línea punteada lo que vendría siendo la imagen que vieron de Casimiro Castro. Y hacia en los años 20 creció todo esto que ven aquí. Empezando por la colonia de los arquitectos, y así fue creciendo una serie de desarrollos inmobiliarios o nuevas colonias con la idea de que creciera la ciudad. Es interesante ver que estamos hablando de que se quintuplicó la zona urbana, absorbiendo sobre todo ranchos, haciendas y terrenos alrededor de la zona centro. Y al mismo tiempo se fueron generando avenidas que iban uniendo estas nuevas colonias, entre ellas, por supuesto, lo que es el Paseo de Bucareli, que se convirtió propiamente en una salida de la Ciudad de México hacia Coyoacán. Uno, si toma Bucareli, se convierte en lo que después conocemos actualmente como Avenida Cuauhtémoc, pero venía siendo un camino. No sé si ahí debería de haberle puesto una flechita, pero si lo volteé para que quedara un poco más legible, porque si no se hacía muy chiquito para la presentación. Pero si ustedes toman el cuadrito negro que se ve ahí, es el Zócalo,
Luego un rectángulo negro en la zona centro vendría siendo la Alameda. Y entonces, si tomamos digamos que antes de llegar a la Alameda, en la línea punteada de abajo, ahí vendría saliendo Bucareli, que se iría en un caminito de derechito hasta Coyoacán, que sería lo que era luego la Avenida México-Coyoacán, y entonces unía aquel viejo pueblo, pero ya aquí viene atravesando nuevas colonias, nuevos desarrollos. Ahora, aquí es en donde me gustaría empezar sobre la historia del Vizcaya. Creo que tiene este antecedente interesante. Me gustaría que lo empezáramos a ver un poquito cómo nació o cómo es que quedó ahí, porque la verdad es que yo le tengo un amor especial a ese edificio, un cariño fuera de serie. Sin embargo, siempre lo sentí como si fuera un edificio solitario. No tiene otro parecido alrededor, sobre todo ese tramo de Bucareli, desde donde estuvo el Caballito hasta digamos, Avenida Chapultepec, no tenemos otro edificio de esa escala. Y en esa curiosidad me puse a investigar un poquito qué pasó entre 1900 y 1930, esos 30 años que vemos aquí en este pequeño plano. Y quisiera yo pasar a la siguiente imagen. Tenemos una ciudad que empezó a crecer, pero por ser una ciudad de sismos. Y les quiero platicar que he encontrado mucha información sobre cómo trataban de vendernos la idea de las estructuras metálicas, y ya no de mampostería, como un tema más de seguridad estructural. Pero nuestra ciudad es chaparrita y gordita por el tema de los sismos y por el tema de un suelo bastante inestable. Entonces es más fácil tener un edificio chaparrito, es un poco más seguro. En cuanto empezamos a subir el número de niveles, siempre se empezó a tener problemas con tanto la cimentación, digamos con los hundimientos, como con los sismos. Entonces, y les quiero que vean estas dos imágenes, porque uno es el edificio Río de Janeiro en la Roma, y si se fijan también es como un edificio solitario en su altura a los alrededores de lo que realmente fue la colonia Roma, en donde lo máximo que llegábamos a ver eran 2, 3 niveles, y que tiene 5, no menos que el Vizcaya, también quedó como un edificio un poco solitario y estas colindancias ciegas alrededor. Digo, esta foto les quise poner esta foto histórica porque si ponemos una actual, pues ya hay construcciones de mayor tamaño alrededor. Pero podemos ver cómo la ciudad intentó en algunos casos subir sus niveles. No tiene elevadores. El del lado derecho, que es el Pilló, que también está ahí muy cerca del Vizcaya, en la calle Berlín, es de 4 nada más. Pues trataron de subir el nivel y tener departamentos lujosos, pero de alguna manera tanto los sismos como la cantidad de tierra que se empezó a fraccionar a los alrededores de la ciudad, la gente se hizo más de casas que de departamentos. Entonces ese escaso en la colonia Roma, en algunos, en el Juárez, abundaron más las casas que realmente un éxito de los edificios de departamentos. Me puse a revisar esto, no los quiero cansar mucho con algunos otros ejemplos de edificios de departamentos porfirianos, como dijo María ahorita, que tienen un valor especial en México porque de alguna manera tienen un toque nacional. Existe de repente la idea de que nos copiamos arquitectura europea como una especie de fotocopia. Tienen algunos elementos nacionales interesantes, a pesar de que gran parte del diseño es este diseño ecléctico, muy europeo. Pero en el caso de los departamentos no fue tan exitoso. La verdad es que no tenemos, y ahorita quisiera abundar en esto, no tenemos este desarrollo de departamentos y de gran altura ni en el centro histórico ni en las nuevas colonias alrededor de la Ciudad de México. No sé si podemos pasar a la siguiente imagen.
El Vizcaya es de 1922-24 más o menos. Siempre he pensado que ha de haber comenzado la construcción un poco antes, porque el acero o las secciones de acero del Vizcaya me hacen pensar que a lo mejor era el fierro y acero de Monterrey digamos, del 1900, o sea, antes de 1900, alrededor de 1920. Aquí tenemos dos ejemplos de edificios que se empezaron a construir con gran altura. Aquí podemos ver el edificio Woodrow, que está en el centro histórico, ahí en la calle 5 de Mayo. Fue, desde mi punto de vista, el primer intento por hacer es de 1922 edificios de más de 3 pisos, ¿no? Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 pisos y tiene elevador. Ya introducir un elevador ya hablaba de un confort y de un cierto grado de lujo a las puras escaleras de los ejemplos anteriores que les mostré. Sin embargo, estos edificios siempre fueron ya más destinados en algunas ocasiones a comercio u oficinas, como el del lado derecho, que es el Moro, y el de la Nacional, que ahorita no le puse una foto, pero son edificios igual de los años de 1930 más o menos. Si no me equivoco, el Moro es del 33, entonces es igualmente una estructura de acero, y empieza a haber edificios, digamos, de altura, empieza a venderse esta idea de los rascacielos, de los edificios altos, en una ciudad mucho más moderna, o una ciudad que intentaba modernizarse y creciendo un poco al estilo americano, ¿no? Que es tener un downtown, un centro, y empezar a tener zonas residenciales hacia los suburbios, ¿no? Hacia la zona periférica. Entonces aquí podemos ver estos ejemplos, y mira, si nos vamos a la siguiente imagen, a diferencia de las ciudades europeas, que por un tema del clima, de los materiales, de los transportes, en algunos casos, como es el caso de Nueva York, que es una isla, en el caso de París, que tiene un río, que tenía otras dificultades, fueron ciudades que se hicieron altas y la gente seguía viviendo en la zona centro. Aquí vemos como si fueran muchos Vizcayas, ¿no? Es un nuevo tipo de arquitectura con elevadores, muy osbaniano. Las mansardas en realidad no se sabían la historia, pero era porque había una altura máxima de fachada, pero el toiture o el techo no tenía restricción. Entonces, una manera de ganarte unos pisos, construir pisos de más, como también lo hacen aquí en esta ciudad varios desarrolladores, era dejar inclinado el techo y ponerles las mansardas, porque esos ya no entraban en la restricción de altura. Entonces, aquí podemos ver cómo aquí sí fue un caso de éxito, este tipo de edificios de departamentos de lujo, en donde la gente se concentraba en la zona centro, y sobre todo porque a veces un departamento resultaba más económico para calentarlo. Ahorita que estamos viendo el tema de Rusia y el gas en Europa y que entra en una crisis justo por la energía, en París o en Londres, tener un apartamento un poco más pequeño tenía un éxito en el sentido de que gastabas menos en calentarlo, y además mientras más chiquito fuera era más duradero el calorcito que lograbas en invierno. Podemos ver aquí las chimeneas de estos edificios, que principalmente era para poder estar bien en la época de invierno, poder dormir, poder tener un espacio seguro. Entonces aquí fue exitoso este tipo de propuesta arquitectónica, y permítanme decirles, es una propuesta de urbanismo, es un proyecto de ciudad, es un proyecto arquitectónico, más bien es una propuesta arquitectónica, una propuesta de ciudad, donde lo que podemos ver es que la ciudad se hace compacta y elevada. Pero aquí sí tenía ciertos beneficios, digamos, tuvo demanda, y por lo tanto se siguió haciendo un desarrollo alto y compacto.
vean estos edificios y son propuestas muy parecidas a la del Vizcaya, que tienen una zona habitacional en la parte superior y una zona comercial en la parte baja. Creo que toda la explicación que acabo de dar es de la siguiente lámina. Aquí está. Vean cómo están estos como Vizcayas con la Ópera de París al fondo. Se me olvidó decirles que pasaran a la siguiente imagen, les ofrezco una disculpa. La explicación que di es justo viendo esta imagen, en donde tenemos una zona habitacional en la parte superior, la comercial en la parte inferior. Resulta una ciudad más compacta, ya les explicaba yo lo del invierno, lo del clima de estas ciudades, la dificultad de crecer. Sin embargo, en México, las zonas residenciales le apostaron un poco más a las casas que a los apartamentos. Entonces, si ustedes se fijan, y en las imágenes anteriores lo vimos, en la colonia Roma, tenemos más casas de poca altura, con este estilo porfiriano, y lo mismo podemos ver en Santa María la Ribera, lo mismo podemos ver en este planito que les enseñé de la traza del poder. Podemos observar que, o si ustedes han tenido la curiosidad de caminar por la Juárez, por la colonia Cuauhtémoc, por Santa María la Ribera, la colonia Roma, Roma Norte, Roma Sur, incluso unas que, como la Condesa, en su momento iniciaron con casas muy chaparritas, casi no había edificios de departamentos. A pesar de que no había en su momento todos los servicios necesarios. Ahí en este librito también nos dan cuenta de cómo los desarrolladores primero construían y después exigían el agua, el drenaje, la luz, el alumbrado público. Y viendo esta imagen parisina, si nos pasamos a la siguiente imagen, podemos ver que ahí está nuestro edificio Vizcaya como solitario, alto, como un ejemplo o como un proyecto dentro de un proyecto de ciudad que nunca se realizó como tal. Algunos piensan que es por la Revolución Mexicana, pero en realidad se terminó después de la Revolución Mexicana. Y quedó ahí como esperando tener otros edificios gemelos o a los lados o enfrente. Aquí podemos ver que se quedó esta ciudad chaparrita de 2 pisos, de 3 pisos. Esta fuente es una fuente de Tolsá, que está actualmente en la Plaza de Loreto, pero antes estuvo en esta que era la glorieta, una glorieta muy bonita que tenía el Paseo de Bucareli, en lo que es Tolsá, que luego se convierte en Barcelona, Bucareli. Era una glorieta previa a llegar a Avenida Chapultepec. Entonces ahí podemos ver nuestro edificio Vizcaya como un señor grande y fuerte, pero como sobresaliendo dentro de una arquitectura que nunca creció en esta avenida. Tenemos el Palacio de Cobián, tenemos otros ejemplos de arquitectura que nunca llegaron a tener 6 pisos de altura. En la siguiente imagen, aquí vemos cuando también tenemos el Vizcaya ahí atrasito, también solitario, y vemos los trabajos de modernización de Bucareli. La que sigue. Ya, esta donde están la publicidad del Vizcaya. Aquí podemos ver, también estas fotos son muy viejitas. Estas las pueden encontrar incluso en Google, andan por ahí circulando. Tenemos el edificio Vizcaya, y aquí sí me gustaría entrar ya a lo mejor en detalle sobre la propuesta arquitectónica del Vizcaya. El Vizcaya es un edificio grande, muy europeo, muy parisino. Se vendía como estilo americano. Aquí podemos decir el edificio, encontrará usted los departamentos más confortables y elegantes de la capital, con servicio de 6 elevadores automáticos que funcionan día y noche. Viene cuánto costaba rentarlos. Del lado derecho vemos modernos, estilo americano. El Vizcaya, lo interesante que le encuentro yo también es que en su momento era un edificio inteligente, por llamarlo de alguna manera. Era un edificio que contaba con unos tinacos metálicos en la azotea, con un sistema hidráulico que los tenía llenos. Entonces, por gravedad, tenían
una presión bastante fuerte. Y no me lo van a creer, pero el edificio Vizcaya funcionaba todo eléctrico, no tenía gas. Los baños tenían solamente agua fría. A la fecha es un problema ahí porque como la tubería original solamente surte de agua fría los baños, todo el mundo tiene un tubito con agua caliente que atraviesa los cubos de iluminación para poder llevar agua caliente a los baños. Y ahí tenían un pequeño calentador de agua eléctrico que daba agua caliente tanto a la tina, no tenían regadera, tanto a la tina como al lavabo, a la cocina. La cocina también era eléctrica, las estufas eran eléctricas, no tenía servicio de gas. Y tenía unas campanas que sacaban, digamos, los malos olores o lo que se estaba cocinando, pero no tenían esta suerte de ser una campana para sacar humos de leña o de carbón o de algún otro tipo de combustible que vemos luego en algunas casas antiguas de la Ciudad de México, en donde encontramos estas estufas que son como unos anafres y que son una especie de cuarto de humo, en donde lo que había que sacar era el humo de la leña o digamos, el aire que el aire contaminado del combustible. Aquí eran parrillas 100% eléctricas, entonces las chimeneas que vemos en realidad tenían la función de sacar pues, más los malos olores y el resultado de la cocción que realmente un aire contaminado. A la hora de tener parrillas eléctricas, pues no tienes humos del combustible. Entonces es un edificio moderno, tiene sus elevadores, tenía todo eléctrico sin el uso de gas ni petróleo, tenía presión. Ahorita les voy a enseñar unas fotos muy interesantes de los baños. Podemos ver la siguiente imagen. Esta es una imagen del Vizcaya hace unos 6, 7 años. Más o menos cómo se encontraba la cantera bastante sucia, las mansardas bastante deterioradas. En la siguiente imagen podemos ver cuál es el resultado de la restauración. Si se fijan, en la parte inferior se limpió toda la cantera, se recuperaron las accesorias como eran originales, solo que está bastante, digamos, hundido. O sea, yo creo que debe tener más de 1 metro de hundimiento. Se alcanza a ver la pata de elefante o, digamos, el rodapié original. Ahorita en las accesorias hay que bajar. No sé si podemos ver la imagen que sigue. Aquí, por ejemplo, donde se ven esos dos señores muy elegantes, se puede ver el rodapié, que además es la única parte que es de otra cantera. La cantera de la fachada, que además me parece que es un trabajo artesanal mexicano de alta calidad. O sea, si bien el diseño es europeo, la mano de obra es nacional, es de una gran calidad, lo que le llaman estereotomía. Tiene todas las piezas, de alguna manera, se amarran por compresión, se aprietan con su propio peso, ¿no? Y conforman toda la fachada, digamos, sin considerar las mansardas, a lo mejor nada más de las mansardas hacia abajo. Y esa es una cantera que se conoce como Gris de los Remedios. Se conoce como Gris de los Remedios porque venía del Río de los Remedios, que estaba en el Estado de México. Actualmente está cubierto por una colonia que se llama la Colonia Colorada. Entonces ya es un poco complicado conseguir esa cantera. Pero es una cantera, a ver si nos podemos regresar a la otra porque esta se ve un poco borrosa. Entonces toda esta parte es Gris de los Remedios. Es una cantera que se utilizó mucho en la Ciudad de México. Es una cantera dura, sirve para la construcción. Digamos que mantenía un buen nivel entre dureza, pero no era piedra volcánica. O sea, también se prestaba, como dicen los canteros, pues para poderla cantear y hacer
toda esta serie de figuras que tiene la fachada del edificio Vizcaya. La parte inferior, que aquí ya no se ve en la otra imagen, pero está muy borrosa, perdió calidad ahorita con la presentación, es Púlpito del Diablo. Esa viene de Santo Tomás, un pueblo que se llama Santo Tomás, cerca de Mecameca, y es una cantera más dura, que entonces por eso la ponían en la parte inferior, para que resistiera un poquito más. Es un poco, actualmente es muy cara esa cantera, es muy difícil ya de traerla. Entonces, esa piedra un poco más dura era una manera de trabajar antiguamente la piedra, ponían cantera un poco más resistente en la parte inferior. Sin embargo, en esta fachada lo que podemos ver es que es la única que es de piedra en todo el edificio. Adentro es otra historia, totalmente diferente, y ahorita se lo voy a mostrar. No sé si pudiéramos ir a la siguiente. Aquí podemos ver las accesorias como eran originales. Podemos ver que la parte inferior es un poquito más alta por la razón del hundimiento de la ciudad, que además es un poco irónico como las estructuras de acero se vendían como más seguras por un tema de los hundimientos, y al final estas estructuras también se hundieron. Hay muchos datos en los periódicos en donde se habla, pues, del hundimiento de Bellas Artes, del hundimiento de una serie de edificios, que se critica cómo quedan las banquetas en la parte frontal, porque se deformaban todas y era muy difícil caminar. Pero aquí podemos ver también que empieza a llegar el uso del automóvil. Este va a transformar también la ciudad, porque había ya posibilidades de ir un poco más lejos. Entonces las zonas residenciales de alguna manera eran asequibles al centro financiero de la Ciudad de México. En la que sigue, podemos ver por ahí, no, esa estaba bien, en la flechita. Ese es el acceso al edificio Vizcaya. Las accesorias, digamos, generan como un primer basamento, y luego los departamentos de la parte superior, que son ya los primeros departamentos, podemos ver que generan una doble altura para enmarcar y hacer más evidente el acceso central y simétrico a este tipo de proyectos arquitectónicos. Cuando uno entra por ahí, llega justo, la imagen que estamos viendo, tenemos un pasillo interior de distribución hacia dos edificios laterales. Esta imagen se las quise mostrar porque es una imagen muy, muy antigua, y podemos ver el Vizcaya un poquito como ha de haber sido, como se ha de haber inaugurado. Esas lamparitas que ven ustedes ahí son originales. Otra aportación interesante que tenía el Vizcaya es que tenía los ductos eléctricos ocultos en los muros. En aquellos años el cableado iba aparente por los muros y se amarraba en unas especies de porcelanas. Por ejemplo, aquí mismo en Bucareli, más adelante, en donde está la Cerrada de Gardenia y todas estas cerraditas, la Ideal, antes de llegar al Mercado Juárez, me ha tocado ver algunos que se conservaban en muy buen estado, quién sabe cómo estarán ahorita, pero algunos conservaban toda su instalación, o los testigos de la instalación eléctrica, que eran una serie de alambres, ni siquiera eran cables, que se iban amarrando en estas porcelanas, y entonces iban aparentes por los muros. Aquí estas lamparitas, a la fecha están estas salidas eléctricas en las fachadas interiores del Vizcaya, y podemos ver el pasillo de distribución, que actualmente uno piensa que todas estas eran cocheras, pero no, algunas eran cocheras que están numeradas, otra era una capilla, otra era una oficina. Ha sido difícil, la verdad es que mucho se dice, como les decía, no hay una certeza de exactamente cuánto abarcaba la posible capilla. Ahí al fondo actualmente hay un baño y hay una bodeguita. Sin embargo, por un tubo que se ha encontrado ahí, podemos suponer que ahí hubo de alguna manera un pozo de agua,
para alimentarse probablemente de agua de manera local, y los baños en realidad estaban detrás de cada una de las entradas del edificio. Tenían un baño y un lavadero de servicio, todas las entradas de las 6 torres principales, que tienen letras A, B, C, D, F, G. Entonces, no sé si pudiéramos ir a la siguiente imagen. Así es como se encuentra el día de hoy. Se ha recuperado afortunadamente. Esto es una labor mucho de los vecinos. La verdad es que yo podría hablar más de los vecinos que de mí, como arquitecto restaurador en mi paso por el Vizcaya, porque ellos son los que realmente han puesto interés, dinero, todo lo que ha sido posible para poderlo recuperar y sobre todo sensibilidad al edificio. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se recuperó el color verde oscuro de los portones en la parte baja, que por calas que se hicieron así era, y el resto de las carpinterías hacia arriba no son blancas. Es muy interesante que este blanco refrigerador no se usaba en aquellos tiempos, o no sé si no existía, o tal vez era difícil conseguirlo, pero el color original es como blanco aperlado, ligeramente ostión de las carpinterías en la parte superior, y un verde como verde Chapultepec en las carpinterías inferiores, que hace todo el sentido porque el blanco a nivel piso, digamos, pues era un color muy sucio, ¿no? Eso que ven atrás, que se ve como un palito que sube ahí al fondo, es una chimenea improvisada que Andrea Palma, la actriz que vivía en ese departamento, mandó poner para ponerse en una chimenea. Es una de esas historias que hay. Pero bueno, entrando por el pasillo, si podemos ver la siguiente lámina, tenemos un pasillo central que nos distribuye a dos edificios largos que tienen una planta arquitectónica francamente moderna, o sea, digna del funcionalismo que llegara después. A diferencia de otros edificios porfirianos que yo he conocido, incluso ya entrados en los 30, por ejemplo, los edificios Condesa o los mismos que les llaman del buen tono, que están más adelante que les mencioné, tienen una distribución bastante complicada. Muchas veces hay que atravesar una recámara para poder llegar a otro lugar o atravesar zonas de estar para llegar a las de servicio. Y tiene una planta arquitectónica que vale la pena analizar porque como les decía, era una especie de edificio inteligente que ahora le llamamos un edificio inteligente y funcionalista también para la época. A mí me llama mucho la atención la planta arquitectónica y cómo se van ensamblando una con la otra en un verdadero proyecto arquitectónico digno de analizar. Dispensen ustedes si de repente a lo mejor no me voy mucho al detalle de las florecitas o ciertos acabados, porque creo que eso está muy visto, la gente ha pasado enfrente o ha visto algún comercial o alguna película y hemos visto ciertos detalles decorativos, pero quisiera analizarlo como arquitecto y que ustedes un poco compartan esta manera de verlo, porque a lo mejor han tenido pocas oportunidades de ver la planta arquitectónica general o particular y analizar el diseño arquitectónico. Yo me estoy concentrando en esto porque creo que conozco muy bien este edificio. Casi me atrevería a decir que pocos lo conocemos tanto en sus entrañas y en su estructura. Y esto que les estoy platicando, difícilmente lo podrán encontrar en algún video o en algún documento. Entonces, miren, estamos viendo esta planta arquitectónica. Es la planta tipo. Si pudiéramos pasar a la siguiente imagen. Ahí les voy a señalar con azul un departamento, porque al ver toda la planta en general, pues a lo mejor se me pierden y piensan que es difícil ver los límites de uno con el otro. A ver si la imagen, a ver si alguien me hace algún comentario, si logran ver bien un poquito la planta o se ve muy chiquita en sus pantallas, pero este es uno de los departamentos tipo, que es el triangulito. Es la flecha de entrada, es una flechita de que estamos entrando. Pero aquí lo que podemos ver es el departamento tipo. Si ven la manchita azul, que
resalta la planta arquitectónica de un departamento, verán que hay una escalera en la parte central, del lado izquierdo, si puede subir la flechita, ahí. Esa es la escalera principal que tiene un elevador en la parte central de la escalera, digamos. Entonces uno llega al vestíbulo y entra por, o sea, ahí puede entrar uno hacia la izquierda o hacia la derecha a los departamentos. Entra uno a un pasillito y tiene uno la sala y el comedor de alguna manera inmediato al entrar. Es más, ¿saben qué? No, pasemos a la siguiente imagen. Creo que ahí está más grande la planta del... Aquí, ándale, esa se ve mejor. Ya está un poquito más grande. Entonces aquí, por ejemplo, esta flecha doble es en donde llegamos a los diferentes niveles. Del lado derecho podemos ver el pasillo central, luego una foto de la entrada al vestíbulo donde se ve el elevador y el desembarque de la escalera. Por esa subimos, llegamos a estos vestíbulos y podemos entrar. Es simétrica, digamos, son simétricos los departamentos. Me voy a ir por el de la manchita azul para que quede un poco más claro con los límites. Uno entra y tiene el comedor del lado izquierdo y la sala del lado derecho. Y luego si nos vamos hacia arriba, después del comedor hay una especie de transición en donde normalmente había una preparación de alimentos, digamos, una especie de zona de servicio entre la cocina y el comedor. Luego podemos ver en el lado de la cocina que tenemos una cocina amplia y del lado izquierdo tenemos una zona de servicio que es una azotehuela en donde se tenía un lavadero, se tenía un excusado para el servicio y una salida hacia las escaleras de servicio. Si podemos ver exacto, ese es un pasillito de servicio que está ahí y luego hay unas escaleritas de servicio, exactamente esas que están ahí abajito, que se separan por un vitral, por una ventana con vidrios pardos, las escaleras de servicio de las principales, quedando iluminadas todas por el patio trasero, que se ve al fondo, donde está el ducto de basura, y por un pequeño domo en la parte superior que nutre de luz entre las escaleras y el elevador principal. Verán ahí un tachecito, ese es otro cubo de iluminación. Bueno, sigamos con la planta arquitectónica. Entonces tenemos la cocina por arriba, luego de la cocina tenemos como lo que le llamamos ahora desayunador, foyer, una zona íntima, digamos, donde uno comía o preparaba algo sin necesidad de tener que llegar al comedor. Eran otros tiempos, entonces muchas veces en el comedor estaba el jefe de familia, en fin, y con sus invitados, y los niños no convivían con los adultos, comían en estos pequeños espacios que ahora les llamamos desayunadores, foyers, les quieran llamar, en donde había otra vida, digamos, ¿no? Diferente. Después ahí tenemos un closet y tenemos un pasillo largo que distribuye a las recámaras. Me gustaría que notaran que tenemos un cubo de iluminación, que es el que tiene el tachecito, que ilumina la cocina, el comedor, el baño semipúblico que está ahí y el pasillo principal. ¿Qué pasa? Que tenemos ventilación e iluminación natural en absolutamente todos los espacios. También el área de servicio que les mostré pues, tiene su espacio, su ventanal con el que se ilumina y se ventila naturalmente. Y aquí podemos ver las recámaras. Tenemos una recámara en la parte superior derecha que tiene su ventana al otro cubo compartido con el siguiente departamento. Tenemos un baño intermedio con la otra recámara que también tiene iluminación y ventilación natural a un cubo bastante generoso. Después venimos con la recámara siguiente que también tiene su ventana hacia ese mismo cubo. Luego tenemos una recámara al fondo, bueno, abajo tenemos otras 2 recámaras, son 4 recámaras. Estas comparten ahí en un partido arquitectónico de manera bastante bien lograda, un closet para cada quien, y tienen ventanas hacia
pasillo principal por el que entramos al Vizcaya. La sala, si se fijan, tiene dos ventanas igualmente que dan hacia allá. Y me gustaría que pudieran ver en el comedor. El comedor tiene ahí como una pancita, que es un jardín de invierno. Ese servía para poder iluminar el comedor y ventilarlo sin que el invitado pudiera ver a los habitantes que pasaran por el pasillo de distribución entre las recámaras. Entonces, si uno andaba ahí en pijama, en bata, y había gente en el comedor, pues no te veían. De la sala, pues mucho menos. Entonces, si se fijan, es una planta bastante bien lograda, es una planta funcionalista. Tiene una entrada hacia las áreas públicas, ¿no? Tiene un baño que de alguna manera puede dar servicio a los invitados. Después tenemos las recámaras que quedan ya, digamos, en una parte íntima trasera, y tenemos un área de servicio que está comunicada tanto con las recámaras como con el comedor, sin necesidad de tener que atravesar el comedor para poder ir a la cocina o a la lavandería. Y en el caso dado de que tuviera que llegar algo por las escaleras de servicio, tiene una entrada independiente por la parte trasera. Entonces tenemos dos accesos, tenemos circulaciones verticales de servicio y principales, y de alguna manera tenemos esta dona que se ilumina, se ventila de manera natural. Es una planta bastante bien lograda, y esta se va repitiendo, se va espejeando de principio a fin en dos cuerpos largos, que son los que vemos en la foto superior derecha. Podemos notar que ahí está los dos cuerpos, se ven uno del lado izquierdo y uno del derecho. En la parte inferior derecha podemos ver justo esta distribución de los espacios. Podemos ver ahí los pisos de madera que están en pluma, son de pino. Se dice que es pino de Chihuahua. Volvemos al se dice, ¿no? Hay evidencia que nos puede dejar ver que fueron pisos de pinos viejos, porque es un pino muy rojizo que se supone venía de Chihuahua. A diferencia del pino actual nacional, que, permítanme, está pasando un avión arribita de mí, no me van a oír. A diferencia del pino actual nacional, que es muy blando, y luego si una señora camina con tacones o alguien deja caer algo, se marca. Este es un pino bastante duro y tiene un tono rojizo bastante limpio. No está lleno de nudos o de manchas. Es una madera de muy buena calidad. Y tenemos estas decoraciones. No sé si pudiéramos pasar a la siguiente imagen. Cuando uno entra hacia la sala y el comedor, para darles independencia de este pasillo principal, tienen estas carpinterías que se ahogan en los muros. Entonces, si se fijan del lado derecho, del lado izquierdo, la hoja izquierda está metida en el muro, y del lado derecho sale, y de esta manera podemos independizar el comedor o la sala, de tal suerte que si se está conversando o estaba sucediendo algo, tenía uno un grado elevado de privacidad. Y podrán ver las yeserías también ahí, el despiece de los pisos de madera. Del lado derecho, que es el comedor tenía una repisa perimetral en donde se ponían ciertas decoraciones, y unas yeserías que nos daban un poquito este juego. Son alturas de más o menos más de 4 metros. Entonces, como la altura se prestaba para poner un candil, pero también de pronto eran muros demasiado grandes, entonces el diseño solía tener algún tipo de juego de colores o de molduras para darle una escala un poquito más seccionada, y que no se viera así el gran muro de un solo tamaño. No sé si pudiéramos pasar a la otra imagen. Este es de un buen amigo que vive ahí, que me dio oportunidad de sacar unas fotos. Porque les voy a contar una cosa, yo tengo muchas fotos, pero son profesionales, les puedo decir que he tomado fotos de todo el edificio, pero he entrado en un sismo, en el del 17, a revisar los departamentos. No tengo yo de alguna manera tanta autorización de mostrar fotos de personas que me dejaron entrar por una cuestión técnica, y no tengo, digamos,
Profesionalmente no debo de compartir esas fotos porque me dejaron entrar a su casa por una situación de un sismo, de una emergencia. Entonces estas que son de un buen amigo son las que creo que puedo compartir. Entonces, si se fijan, estas son las ventanas de la sala que dan hacia el pasillo central que vimos por donde uno entra, ¿no? Entonces, estas dos, pues es que es como son complicadas, se las estoy mostrando así. De alguna manera, uno se ilumina de manera natural y ventila hacia este pasillo muy grande central, donde tenemos estas yeserías, estos colores que mi amigo se dio a la labor de tratar de recuperar los originales, por eso les muestro este. ¿Cuál considera que fue? ¿Saben que algo está pasando que creo que no alcanzo a leer los comentarios? Veo como nada más las primeras letritas. A ver si ahorita me meto a ver y les doy alguna respuesta. Pero bueno, antes de buscar... ya vi. Cuando usted termine la ponencia, vamos a leerle todas las preguntas que están. Ok. Mi amigo, mis amigos, que son una pareja que viven en este departamento, se dieron a la labor de recuperar los colores originales del departamento, que son unos colores muy pastel, son unos colores que tal vez hoy nadie pondría en su departamento porque son, digamos, unos colores que no están de moda, o me ha tocado entrar a algunos que los pintan de negro. Pues las tendencias actuales a veces dan a la moda, a querer, entre comillas, modernizar, y estos amigos creo que hicieron un trabajo muy bonito en su casa porque recuperaron los colores con como rodapié, con una pequeña moldura de madera intermedia, y podemos ver aquí el piso y un poco la iluminación de lo que es la sala. No sé si podemos pasar a la siguiente. Bueno, mis amigos gustan del arte, entonces recargaron ahí unos cuadros, pero este sería el comedor, ¿no? Que también tiene sus molduras. Este comedor no tiene la repisa intermedia. Del lado derecho tenemos las ventanas de la cocina. Esta es otra cocina diferente porque esta es de otro amigo que vive ahí, que tuve oportunidad de tomarle una foto a las dos ventanas que dan hacia la cocina. No hay ninguna cocina original, nadie conserva una cocina original, entonces no quise engañarlos con algunas, esta es obviamente diferente. Las cocinas originales nadie las conserva, a lo mejor porque eran un poco difíciles de llevarlas hoy. Las estufas eran eléctricas, pocas conservan la campana de extracción, muy pocas conservan el lavadero, el fregadero, que era un fregadero de fierro colado, como porcelanizado. Entonces eran cocinas un poquito más manuales, ¿no? Entonces ya casi todas tienen gas, tienen campana, tienen fregaderos de acero inoxidable. Entonces nada más como por pedacitos es que los he conseguido. Vale la pena que les mencione que en el comedor, todos los comedores tienen un hoyo. Si ven aquí del lado izquierdo, digamos que donde se sentaría alguien en la cabecera, allá por donde se ve el cuadro, abajo todos tienen un hoyo un hoyo grande y dos chiquitos, porque llevaban un timbre, de tal suerte que cuando estaba el padre de familia y el jefe de familia, tocaba con el pie el timbre y sonaba en la cocina para que vinieran a atender, alguna necesidad llegaban al comedor. Todas las recámaras tenían un timbre para poder llamar a la cocina o área de servicio, de tal suerte que pudiera uno pedir pues, algo, que les llevaran el desayuno o solicitar algo. Tenían teléfono Ericsson. Entonces era como un edificio muy inteligente en ese sentido. La siguiente imagen. Estos son los cubos de iluminación. Estos son los vitrales de los comedores. Entonces, estos vitrales permitían, como si fuera una bay window, una especie de vitral grandote, es una gran ventana que ilumina todo el comedor.
pero al mismo tiempo no deja que los invitados desde el comedor puedan ver las ventanas de la cocina, del pasillo de las recámaras y la del baño común, ¿no? Si se fijan, es un diseño afortunado. Este se los mostré, es una parte en la que me tocó ponerle ahí la pintura ocre original que llevaban estos cubos. Obviamente fue un poco polémico esto porque a algunos vecinos pues, les parecía que era un color muy chillante y ya después se dieron cuenta que rebota una luz cálida al interior de los departamentos y además este era el color original, era un color siena u ocre, que es un color medio mostaza, que permite un reflejo cálido de la luz del sol. Al mismo tiempo podemos ver que las ventanas, para la época eran ventanas con mucho vidrio. Si se fijan, las divisiones entre los vidrios son muy delgaditas, a diferencia de anteriores que solían ser carpinterías muy gruesas y que nos dejaban luces muy pequeñas y que resultaban ser ventanas muy oscuras. Entonces estas son bastante iluminadas. El problema es que se pudren fácilmente, sobre todo las de la parte de arriba que les da más lluvia y más sol. Y los vitrales pues son los originales, la verdad es que están tan bien hechos que han sobrevivido al paso de los años y de casi un siglo, porque este edificio está por cumplir un siglo, y de alguna manera nos deja ver que es un edificio bastante bien diseñado. Les voy a mostrar algunos detallitos pequeños que me gustaría que vieran. Por ejemplo, miren, esto es el único, yo creo que yo conozco todo el edificio. Como es un detalle chiquito, me di la libertad de enseñarlo porque, aunque no estoy enseñando de quién es y dar más detalles, es el único excusado que conozco original de todo el Vizcaya. Si se fijan, no tenía tanque, eran excusados que funcionaban por una pequeña palanca y con la presión de los supertanques que existían. No les enseño fotos porque no tengo, pero en la azotea había unos tinacos metálicos enormes que generaban una gran presión de agua, de tal suerte que esta modernidad, es que véanlo como esto, o sea, cuando normalmente los excusados eran de tanque elevado para poder generar un poquito de presión, este edificio tenía agua todo día y noche, como decía el anuncio, y uno no tenía en el excusado más que una palanca para que por una descarga de presión de la misma instalación se fueran los sólidos. Entonces es muy bonito. Esto luego ha generado un problema en los actuales, porque efectivamente, como les decía, ya ninguno tiene su calentador eléctrico adentro del baño, entonces hay que traer una línea de agua caliente desde la cocina, bueno, desde el patio servicio. Entonces atraviesan todos los tubos de iluminación con tubos, que ha sido un problema tratar de ocultarlo. Y al mismo tiempo, estos excusados, pues digamos, hay un hoyo en la pared, entonces había que tapar ese hoyo en la pared para que no estuviera escurriendo agua. En algunos casos, pues unas tuberías muy viejas han dado lata con humedades y demás, pero la gente ha sabido, los vecinos ahí han sabido librar bien estos problemas y han puesto ya excusados normales, como los que se venden actualmente con su caja, como el que se ve arriba del lado izquierdo, pero originalmente eran así. Y los pisos, pues tenían diferentes diseños y los lambrines también. Hay como unos 6 diseños diferentes. No sé si podemos ver la que sigue. Por ejemplo, son las llaves. Originalmente iban cromadas, pero podemos ver que les voy a platicar una pequeña anécdota tipo Beca Duncan y la historia de las cosas. Antiguamente la gente se lavaba con aguamaniles, que tenían una tacita un recipiente de agua ¿cómo se llama? En la recámara. Entonces, con una jarrita de agua caliente se hacían un agua tibia, se lavaban y luego esa agua jabonosa la echaban en la basinica y la aventaban por la ventana. Conforme fue llegando la tecnología, pues ya empezó a haber agua caliente y fría, pero todavía no existía el agua corriente tibia. Entonces, normalmente se llenaba con agua caliente y con agua fría el lavabo.
y por eso es que ven este botón en medio, que lo que hacía era jalarlo y tapar el lavabo para que uno echara agua caliente y fría en 2 llaves diferentes. Se lavaba uno, se rasuraba, se lavaba la cara, lo que fuera, y después dejaba ir el recipiente, o sea, el agua tibia que estaba acumulada en el lavabo. Entonces todavía no existían las mezcladoras como tal. Entonces en la cocina era lo mismo, eran 2 llaves independientes, fría y caliente, y las tinas, por eso es que no había regadera, porque no existían las mezcladoras, pues la gente normalmente llenaba con agua fría y caliente la tina y se metía al agua tibia. No sé si pudiéramos ver la siguiente imagen. Esta es una de las, ¿cómo se llama? De las tinas. Estas tienen una especie de mezcladora, sin embargo no tenían regadera. Era una manera como de llenar con agua fría y caliente la tina. No tiene patas, son unas tinas que tienen como un faldón muy extraño. Aquí les muestro otros diseños de los lambrines. Entonces no se ve de quién vive ahí. Bueno, pero podemos ver un poquito cómo son los baños, que tienen diferentes colores. Se dice que eran de importación, yo los he visto por atrás, algunos que se han caído, no les he visto marca o un hecho en algún lugar, pero suponemos que muchas de las cosas que hay aquí eran de importación, algunas llaves, los calentadores y demás, venían de otra parte. Esto es un detalle de una restauración de la yesería, que se los muestro, es un detallito, porque a través de tantas y tantas capas de pintura se ha perdido el nivel de detalle tan hermoso que tienen estas yeserías. No sé si podemos ver un acercamiento. Las rosas tienen un... Es más, pasa la otra imagen y lo podrás ver. Ahora me gustaría, para no tener que estar haciéndome más largo, no sé si pudiéramos regresarnos, si no es molestia, a la primera imagen, a la portada principal, porque creo que estas son bonitas. Miren, quiero que vean un poquito la escala y la altura y cómo tenemos una fachada que es totalmente de cantera y pudiera parecer un edificio de mampostería. Sin embargo, y yo creo que con esto concluyo un poquito el análisis arquitectónico, es una estructura de acero. Es una estructura de acero que queda absolutamente oculta en las mamposterías y en los acabados que vemos generalmente en el Vizcaya. Entonces, si se fijan, en la inauguración vemos totalmente un edificio de mampostería, de piedra, ¿no? Con unas mansardas que se ven de cantera y con algo que pudiera parecer piedra laja, que en realidad es un acabado como de granito muy peculiar. Es como un colado en sitio que parece tejado, que era una combinación de un color azul con piedritas negras, que a lo lejos daba un color medio gris azuloso, que fue muy difícil de poder igualar, porque la textura ya no se podía hacer igual. Si podemos ver la segunda imagen, podemos ver lo mismo. Al paso de cualquier persona, esto es un edificio de piedra. Y si podemos ver la imagen donde se ve el Volkswagen amarillo, cuando uno entra, les pongo esta porque hay otra blanco y negro, pero no se aprecia muy bien. Toda la parte de abajo es un granito colado, o sea, es un cemento blanco con pigmento y piedritas de mármol, que nos da la imagen de que es mampostería, que es un edificio 100% de mampostería. No tiene esta modernidad en sus fachadas de las fachadas de cristal o logradas de otra manera, con grandes claros. Sigue imitando la imagen de un edificio hecho de mampostería, con presión. Sin embargo, oculta una estructura 100% de piedra, de acero, perdón. Déjenme, les doy algunos datos que tengo por aquí, ¿no? Bueno, pues el edificio Vizcaya es del 22-24,
Este, es del 22-24, está construido por Roberto Servín, que su nombre completo era Roberto Demetrio Ruperto Servín. Este ingeniero era en realidad un ingeniero de minas de la Escuela Nacional de Ingenieros, vivía en Bucareli 112, se vendía mucho, el edificio Vizcaya se promocionaba, se ponía como un ejemplo de arquitectura de gran escala hecha con acero, como el edificio Excelsior, el tercer piso de Palacio Nacional, el edificio Nuevo México, la Beneficencia Española. O sea, comparaban este edificio con otros edificios hechos de acero. Se dice que, y ahí vamos otra vez al se dice, ¿no? Que que había detrás gente de la Vascongada, o sea, gente vasco, de origen vasco, que estaba detrás de la construcción y financiamiento de este edificio, y por eso se llama edificio Vizcaya. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Se vendía Fierro y Acero de Monterrey, lo vendía como también un ejemplo a seguir, promocionaban mucho. Fierro y Acero de Monterrey, tengo yo unas fotos por ahí más bien tengo unos ejemplos de estas vigas, viguetas de acero, que además se escribían, como era 1904, cuando se empezaron a traer Monterrey con una sola R, porque todavía no estaba la regla gramatical. Entonces es muy interesante ver que era acero nacional con el que se construían estos grandes edificios. Y Fierro y Acero de Monterrey daba unos manualitos, es más, por aquí tengo uno. Ahí luego se los enseño, no sé si aquí lo tengo cuando me toque que me vean a mí, se los enseño, pero había unos manuales de Aceros Monterrey donde promocionaban el uso del acero, entonces capacitaban a ingenieros y constructores para que pudieran utilizarlo y no hacerlo a un lado por ignorancia o por miedo a cómo se ensamblaban estas partes. El edificio Vizcaya, si vieron ustedes en la planta, son los departamentos, estos tipos que les enseñé son 48 departamentos, son 6 elevadores, son 4 niveles realmente que surte esto. La planta baja tenía otros usos, no era habitacional, entonces son 6 por 8, 48. En las mansardas superiores son 8 departamentos, 4 de cada lado, entonces son 8 mansardas. Y había 4 departamentitos al fondo. Cuando vieron la planta arquitectónica, es más, pon una abajo si puedes, amigo Nochebuena. Si ven aquí, en la planta, hay un triangulito en la parte superior derecha, que yo creo que el arquitecto dijo, ¿y qué hago con este triangulito que me sobró? Y chin, ahí puso 4 departamentos chiquititos. Si regresamos a la imagen del Volkswagen, les estoy dando algunos datos que complementan esto. Pues que tenía cisterna, agua con tinacos, todo era eléctrico, los timbres de servicio, la azotehuela, tenían un ducto de basura que se ve también en la planta arquitectónica. Entonces tú aventabas la basura por una compuerta y bajaba. Y después, esto sí me consta porque yo lo vi, clausuraron estas salidas que seguramente han de haber apestado horrible adentro del edificio, y muy cercano a la inauguración del edificio decidieron poner el ducto afuera, entonces uno sale al patio de servicio, al pasillito de servicio, y avienta uno la basura de tal suerte que ya no se mete el olor a los departamentos. Elevadores Flor, creo que con eso les doy así una pasadita de algunos datos que creo que se me habían ido darles. Entonces, esto que les estoy mostrando en esta imagen con el bochito, pues se ve la fachada interior. ¿Podrían ponerla del bochito? Ahí ya está señalando el ducto, sí. Entonces, si se fijan, toda la planta baja se ve como si fuera de granito, es un granito artificial, es un granito de precolados. Luego, arribita del bochito, si ven ahí una pequeña decoración debajo de 2 ventanas, esos también, estas decoraciones, o sea, el enmarcamiento de las ventanas que ven aquí son
también de precolados de cemento blanco con arena y, o sea, cero fino, cero grueso, digamos, o sea, con piedritas de mármol pulidas y mampostería, pero toda el alma es de acero. Entonces a mí me gustaría, así para finalizar, que vieran unas fotitos chiquitas que tengo aquí. Pueden poner la 31. Esta es una foto casual de un edificio que es al lado del Vizcaya que se recargó, y entonces, digamos, generó un problema ahí y se dejó ver la estructura. Entonces, si se fijan, no, es una anterior, esa. Si se fijan, ahí se logra ver la estructura de acero que realmente detiene todo el edificio. Es una estructura de acero, no existía la soldadura en esos años. Entonces, todas las uniones son atornilladas o remachadas. La parte superior tiene 2 tornillos, o 2 tuercas, y abajo, si se alcanza a ver, se ve una bolita, es un remache, abajo de la vigueta que atraviesa. Entonces, la estructura en realidad del edificio Vizcaya es una estructura de acero que tiene una cosa maravillosa que no se las voy a poder enseñar del todo porque sería muy complicado, tendría yo que llevarlos al sitio y a lo mejor enseñarles un huequito, pero puedes ponerla a 32. Esta estructura de acero está cubierta por una estructura de concreto. En esta foto, donde se ve la moldura, se puede ver como si fuera una columna de concreto, pero no, es un concreto que envuelve la columna de acero. Hice un pequeño croquis del lado izquierdo, donde se puede ver las 4 secciones que van haciendo una armadura, que de alguna manera es una columna de acero que se recubre con un concreto, que es un concreto muy pobre, porque cuando me ha tocado ir, yo pensé que a lo mejor por ser viejo iba a tener un problema, pero no, si tú le pegas con un cincel, se deshace, es un concreto bastante pobre, que cubre el acero para poder después tener una transición al tabique que vemos ahí. Si se fijan en la foto, se ve la columna de concreto, que en realidad es el recubrimiento del acero, y después viene el tabique, y de alguna manera con este tabique se van cubriendo todos los muros y vamos teniendo ya repellados, yesos, todos los acabados que vemos en el Vizcaya, que de alguna manera ocultan su verdadero esqueleto, que es un esqueleto de acero. Con esto me gustaría como terminar esta parte. No sé si hubiera preguntas. Le mandé por ahí unas fotos por correo electrónico a Nochebuena, el arquitecto, para que me pudiera, ¿cómo se llama?, auxiliar en caso de que necesitara mostrar otras fotos, que son muchas. Pero no sé si hubiera alguna pregunta hasta ahorita. Sí, hay, le voy a leer las que tenemos ¿No te primeramente escucho? aquí. Se te escucha como muy lejos. Escuchamos bien, Mariana. A ver, vuelve a intentar. ¿Sí? Ok. Bueno, pues voy a comenzar a leerle las preguntas que tenemos aquí en el chat primero. Nos pregunta Edgar Martínez que de cuántos metros cuadrados es cada departamento. Ay, qué buena pregunta. Mira, hasta donde me acuerdo, eran, si no mal recuerdo, de 100 y cacho metros cuadrados, como creo que son de alrededor de 100. Mira, ahorita te puedo decir. Déjame ver aquí rápido. 5, 3, 4, son 8, 15. Son como de 120, ¿eh? Si esto no me está engañando, tengo aquí un planito abierto, pero estoy viendo por cotas rápido para hacer un cálculo y no tenerlos aquí. Pero deben de ser de más de 100 metros cuadrados, incluyendo, obviamente, el área de servicio, ¿no? O sea, el patio de servicio de alguna manera es tuyo, bueno, el pasillito de servicio. Entonces, más o menos son 100 y cacho metros cuadrados. Ok, gracias. También tenemos una pregunta de
de Lupita Silva, que nos pregunta que qué es el triangulito que está al fondo a la izquierda. Esta pregunta llegó cuando estaba mostrando el plano de planta del departamento. No sé si la pudieran poner para responder la Y pregunta. es ¿cuál triangulito? El que está al fondo a la izquierda, nos dice. ¿Cuál? Es ese. No sé si también... No, ese es una rayita del letrero que dice tiro de extractor. O sea, está el letrero y es un bracito que lo lleva para allá. ¿Sabes qué? Tiene cerca de 200 metros cuadrados cada departamento. Ya lo vi aquí. Ok, gracias. También tenemos otra pregunta de Iván Hinojosa que nos dice, ¿cómo es que llega a usted este encargo de restauración? ¿Qué tan complejo fue trabajar con tantos dueños? Y la verdad fue fácil, pero te voy a contar porque la historia es muy bonita. Mi mamá se dedica al tema del mármol y la cantera y otras cosas. Y entonces normalmente, como sabe que soy restaurador, pues a veces me llevaba a cosas de risa. O sea, me llevaba a casa de una señora que se le había caído la esquina de una, ¿cómo se llama? De una mesa de mármol y había que restaurarla y le decía, mamá, eso yo no lo hago. Entonces ya no la tomaba en serio. Y entonces un día me dijo, ya hay que ir a ver un edificio. Y me dijo, porque quieren cambiar toda una fachada de cantera. Y entonces mi mamá lo veía más como negocio. Y le digo, mamá, no voy a ir. Pues me subió a un taxi, como si fuera yo un niño chiquito de la oreja, con otra persona, que era un maestro cantero, y me llevó para allá. Y ya llegué al ICA y dije, no, bueno, ya entendí de qué se trata. Entonces entré y me decían que tenía yo que ir al ¿cómo se llama? A ver a la señora Pascoli, me acuerdo. Entonces yo llegué y me presenté ahí, era una señora italiana, entonces llego yo a presentarme con la señora Pascoli y pues nunca le pregunté, me conversé ahí con ella, y yo iba a que supuestamente cambiaran todo a la cantera porque era un gran negocio. Pero pues yo con mi ojo de restaurador le digo, oiga señora, subimos a la azotea, le dije, déjeme explicarle que no se debe de cambiar todo, no no es necesario, es nada más cambiar lo mínimo necesario, yo me dedico a esto, trabajé en el INA, soy restaurador, le empiezo a explicar y la señora me dice, entiendo perfectamente. Me dice, qué bueno que cayó usted con nosotros porque todo el mundo viene aquí a querer cambiar todo, a hacer negocio. Bueno, después me enteré que ella no era la señora Pascual, era la señora María Sada, que se encargaba o sea, las confundí, yo no sabía ni cómo se llamaban, ¿no? Y la señora María Sada tenía conocimientos de restauración, hicimos un buen vínculo y justo lo que hicimos fue tratar de estirar el presupuesto. No tenían tanto dinero y como la señora tenía conocimientos de restauración, yo a veces lo pongo como un ejemplo de profesionalización de la participación ciudadana. Se consiguió que todos los vecinos se sumaran a un proyecto de restauración y no de remodelación, ¿cómo se llama?, de modernización, que luego es lo que pasa en estos edificios. Y se hizo una obra sin proyecto, porque obviamente, o sea, hubiera salido tan caro hacer un levantamiento de todo, que lo que se tomó por decisión fue ver más o menos un criterio general y empezarlo a trabajar en sitio sin gastar, digamos, en tantos diagnósticos previos, y de la mano entre esta vecina y el ingeniero Marco Batis, que era mi socio en ese entonces, tu servidor, pudimos estirar, ahora sí que como las señoras de antes, estirar el gasto, bueno, no las de ahora también, pero ahora ya somos todos, estirar el gasto para que nos diera para la restauración de la fachada. Y creo que la labor de esta vecina que te estoy comentando fue clave en que los vecinos de alguna manera se sumaran a una restauración profesional. Y nosotros, pues, digamos, cobramos quito en ese entonces, ¿no? O hicimos ahorrar dinero porque no hicimos todos estos levantamientos fotográficos y gráficos y todo lo que luego uno necesita para las licitaciones, pues aquí pudimos entrar de manera directa. Y otra pieza clave fue el apoyo del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, que nos escuchó, se acercó, pudimos conseguir
facilidades de parte del gobierno central, de la misma alcaldía Cuauhtémoc en su momento, del INA, del INBA, con este apoyo a un proyecto vecinal, ¿no? Que si bien en otros casos te piden una documentación muy nutrida, hubo un buen acompañamiento, venían los del fideicomiso, revisaban la obra y se hizo algo bastante, o sea, se hizo un muy buen trabajo con un presupuesto, digamos, apretado. Pues muchas gracias por esta respuesta. También Samantha Reséndiz le pregunta, ¿cuál considera que fue el mayor reto al que se enfrentó durante este proyecto? Qué buena pregunta. Yo creo que el que más nervioso me puso fue las mansardas de hasta arriba. La primera etapa que se hizo. Porque la cantera más maltratada era la de la parte superior. Era muy difícil trabajar porque como tiene inclinadas las mansardas, no se podía poner una hamaca y no se podían poner andamios desde abajo porque hubiera salido tan caro que se hubiera ido el dinero en eso. Y la verdad es que esa cantera se te deshacían las manos. De hecho, fue el inicio porque le cayó un pedazo de cantera a un peatón que iba pasando por ahí y demandaron al edificio. Entonces fue muy difícil armar una estructura que pudiera darnos una facilidad de trabajo. Y luego este techo inclinadito que ves también se estaba deshaciendo, es como una especie de muro capuchino inclinado que se estaba desbaratando y toda la crestería de arriba. Y no podíamos poner algo pesado arriba porque las losas estaban muy lastimadas. Entonces, yo recuerdo realmente estar muy nervioso, me temblaban las manos, me daba miedo trabajar toda esa parte. A pesar de que hubo unas complicadas, además no conocía tanto el edificio en ese momento, apenas lo estaba empezando a conocer, empezaba a entrar a algunos departamentos, a examinar algunas partes, todavía no tenía toda esta certeza que tengo hoy de cómo funciona ese edificio. Y creo que fue el reto más difícil. Es más, ¿sabes qué? Si está Nochebuena por aquí a nuestro alcance, le voy a mandar por correo electrónico un par de fotitos, a ver si se las enseñamos ahorita al público, de cómo estaba espalda, ¿no? Sí. Voy a mandar Aquí sigo, ahorita. arquitecto. Sí, Sí, usted me las déjame, te pasa y mando yo por las... correo un par de fotitos Perfecto. para ver si las mostramos, para que vean el grado o lo complicado que era en ese momento la fachada superior. Les voy a mandar, a ver si las puede mostrar aquí nuestro amigo. Pero fue una labor muy complicada. Yo creo que ese fue el mayor reto. Después vino toda la parte de abajo, que es la fachada grande de cantera, y mucha gente piensa que esa fue muy difícil, pero no, esa no la sentí tan pesada. La que realmente me dio miedo fue la parte de hasta arriba. Fue un gran reto. Ese fue para mí el gran reto de este edificio. Te los estoy mandando por correo, son 3 fotitos para que pasen rápido a ver si las puedes mostrar ahorita. Pero contestando a la pregunta, esa creo que fue la parte. Es más, mira, me estoy acordando y me tiemblan las manos porque fue realmente fue un gran reto. Esa parte de arriba fue la más difícil de todas. Todo lo demás tenía su grado de dificultad, compromiso, lo que tú quieras, pero esa parte de arriba que fue la primera que le metimos mano, el ingeniero Batis, quien sin su ayuda, sin su colaboración yo no hubiera podido hacer todo esto, fue además de un gran amigo, un gran socio en esos momentos, y entre los dos diseñábamos, por ejemplo, la plataforma la diseñé yo propiamente, pero pues con la ayuda de él, ¿no? Entonces fue un gran reto. Yo creo que ese fue el más complejo. No sé si, ¿ya te llegaron las fotos? Mira, esa es la plataforma que se puso en la parte superior. Y luego abajo teníamos el miedo, si se puede ver, de que le cayera algo a la gente que pasaba.
Tienes otra muchas foto por ahí, personas. ¿no? Ay, Son 3 fotos. Ojalá pudieras mostrarla. En este correo solamente hay uno. ¿Solo esa? Sí. No, a ver, espérame, te voy a mandar otra. Te voy a mandar otras 2. A ver si pasan. Si no, ya lo dejamos ahí, pero son 2 fotos, son unas fotitos muy, muy simbólicas, porque muestran. Ah, ya sé, es que no dejé que se terminaran de cargar. A ver, espérame tantito. Te las voy a enseñar porque son fotos bastante 6312. le iba a mencionar que hay varias personas que están Ah, diciendo que un recorrido presencial estaría increíble, que si hay manera de visitar pues, este lugar, si hay forma de poder visitarlo y entrar. pues a- probablemente sería cosa de hablar con la gente que está a cargo del cuidado del edificio y solicitar a lo mejor un recorrido. Tendría que estar muy bien planeado con acceso a algún otro departamento, porque luego me llegaba a pasar que teníamos visita de alguna autoridad o algo, y sí necesitas de alguna manera tener acceso por lo menos ¿cómo se llama? A un par de departamentos, sino como que ¿cómo se llama? Se puede perder. O sea, si no puedes entrar a ciertas partes privadas, luego es un poco difícil entenderlo. Pero sí se podría. Habría que tratar de buscarlo. A ver, déjame ver, creo que aquí tengo. Déjame ver si no, ya te mando estas que tengo, porque si no, nos vamos a llevar mucho tiempo. Ah, mira, estas son muy buenas. Te las voy a mandar. De acuerdo, yo los espero. Sí. Sí. Si quieres, mientras, ahorita les muestro estas fotitos. Mientras, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Sí, tenemos una pregunta de ¿en qué año se realizó la restauración? En el... a ver, espera un segundito. A ver si te llegan todas porque veo que no están llegando. Mira, la primera parte tuvo que haber sido es que fueron varias intervenciones distintas. A ver si aquí está. Sí. Fue en marzo del 2013. Ok, y también nos preguntan que si se tiene un estimado del valor que tienen estos departamentos antes y después de la restauración y qué costo tuvo la obra. La obra inicial creo que fue como $1,000,000 más o menos. Lo que pasa es que han sido varias etapas. La verdad no sabría decirte cuánto han sumado las diferentes etapas, porque se hizo la parte de arriba, que fue la más difícil, luego toda la fachada, luego limpiar la parte inferior, luego reestructurar los cubos de servicio, el acero ya se estaba deshaciendo, entonces tuvo que hacerse algunos cambios de viguetas, pero no, la verdad el costo no lo sé. Mira, esa es la plataforma. Ahí se está restaurando las mansardas. Actualmente estoy haciendo un compendio de todas las fotos y ando rastreando todo porque quiero entregar pues como un resumen, una historia de todo lo que he hecho ahí, lo más documentado que se pueda para que lo tengan los vecinos y también el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, por eso es que tuve a la mano algunas fotos. Unas no te las pude mostrar o al público en general porque son privadas, son departamentos que entré en visitas. Eso es el ¿cómo se llama?
está de cabeza, pero esa está volteada, pero esa es la protección de la parte de abajo para los peatones. La que sigue. Esto es la protección para que si se caía un pedazo de cantera enorme, no fuera a matar a un cristiano. La que sigue. Este es el proceso de restauración de los balcones de hasta arriba, hasta arriba que viste en la foto. Mira, luego va a salir una foto donde se ve cómo se estaban cayendo a pedazos. Este es más o menos cómo se estructuró. Bueno, ahí fue un diseño que me aventé yo medio locochón para poder generar un bracito ahí que saliera por las ventanas, poner una plataforma de trabajo. Entonces es un corte de la mansarda a grandes rasgos. ¿Tenemos otra foto? Esa fue la plataforma. Y mira cómo estaba la parte de arriba. Ahí estaba seco porque era época de secas, pero cuando llovía todo eso se ponía verde como si fuera un muro verde. Entonces ese fue el gran reto desde mi punto de vista. Fue de todo lo que me tocó hacer ahí, nunca nada me puso tan inquieto, alerta, como fue esa parte superior. Fue la más complicada para mí. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Creo que ya son todas las preguntas y pues vamos a empezar a dar cierre a la sesión, agradeciéndoles a todos pues su interés por esta sesión y también agradeciéndole a nuestro ponente. Le voy a dar la palabra nuevamente a la arquitecta Karina González. Gracias, Mariana. Pues a nombre de Reurbano me gustaría agradecer nuevamente su participación el día de hoy, a Fundark por su gran labor, quienes junto con el Colegio de Cronistas han hecho posible este recorrido. Y también obviamente al arquitecto Rogelio García por su participación. Y pues bueno, espero que todos hayan disfrutado el tema de hoy. Y les invito a seguir a Reurbano en nuestras redes sociales. Y pues también, ¿por qué no?, a conocer el edificio donde estamos ahí en la glorieta del reloj chino de Bucareli. Fue un gusto coincidir con ustedes y nos vemos en los próximos recorridos. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Muchas gracias. También le cedo la palabra a la maestra Guadalupe Lozada. Hombre, pues muchísimas gracias. Gracias, Rogelio, por llevarnos a recorrer estas partes. Me quedé con ganas de ver más detalles de la restauración. Me hubiera gustado más, como esa última foto que pusiste, cómo estaba, cómo quedó. Los que vivíamos ahí, pues nos acordamos. Pero te conocí, tuve el gusto de conocerte ahí precisamente en esos trabajos. Y pues qué padre, qué bueno que la gente que nos acompañó ahora se entere, porque yo sé que esto se queda grabado y se van a enterar muchas más personas, pero sí, creo desde mi óptica que nos debes todavía detalles de esa restauración tan precisa, cómo estaba, cómo está, porque solamente quienes lo vivimos nos dimos cuenta que el Vizcaya revivió, y eso se dice fácil, pero es un trabajal. Entonces, yo te agradezco mucho esta ponencia y pues tomémoslo como preámbulo para que después nos lleves a más detalles de este proceso genial que llevó a la nueva vida del Vizcaya. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la arquitecta Bustamante, y en nombre del Colegio de Cronistas también les agradezco su presencia y te agradezco de nuevo esta presentación, Rogelio. Muchas gracias. Y bueno, finalmente le cedo la palabra a Pablo Nochebuena para dar cierre a la sesión. Yo quiero decir algo. Adelante, arquitecto. Creo que yo también ya me quedé con ganas. A lo mejor le voy a tomar la palabra a Guadalupe. Y podríamos hacer un segundo encuentro en donde esto que mostré pudiera yo reducirlo así chiquitito, como si fuera una introducción para los que no hayan visto esta plática, y a lo mejor ampliarme un poquito en la parte de la restauración, que creo que generó inquietud, y hasta yo me quedé con ganas. Ya cuando estaba empezando a ver estas fotos a raíz de la pregunta de cuál ha sido el mayor reto, creo que lo voy a hacer. Si me dan oportunidad, voy a tratar de hacer algo. Además estoy en buen tiempo porque estoy justo juntando información para entregarle a los vecinos y al INVAL. Entonces podríamos hacer esto como chiquito, como
como estas cosas cuando uno ve una serie de televisión y que te dicen qué pasó en el capítulo anterior y te amplían el siguiente, y hablar un poquito a lo mejor a detalle. Digo, es un poco más técnico, voy a ver si se puede hacer romántico para todo público, porque luego a veces es, cuando me toca ver las fotos, son fotos muy técnicas, son fotos como muy para arquitectos, como muy para restauradores. Entonces voy a hacer una, como si se lo fuera a platicar a mi mamá. Entonces, que pueda ser como más asequible a todo el mundo y entendible. Y que como ya me dejó inquieto, em, Bueno, pues ya un solamente para... documento, más bien una presentación de algunos detalles importantes, porque creo que sí tuvo una nueva vida, sobre todo en la fachada y los cubos de servicio y las azoteas. Si tenemos oportunidad de otra charla, la preparo. Eso es todo. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy honrado. Me apena a veces este tipo de pláticas porque siento como si estuviera eh, presumiendo ahí algo. Trato me da a veces como un poco de pena, pero espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias a todos por escucharme y a ustedes por invitarme. Y me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Rogelio. Pues solamente para cerrar, a nombre de Fundark MX, les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde de domingo, al arquitecto Rogelio por haber preparado esta maravillosa ponencia con muchas fotos de este edificio icónico que a veces está tan presente en la ciudad que no lo tomamos en cuenta. Entonces creo que esta puesta en valor de el propio edificio es muy valioso y que sin duda nos quedamos con muchas ganas de seguir revisitando el edificio Vizcaya. Ya solamente como un último comentario, pues los invitamos a que sigan las redes sociales de Fundark MX, que seguimos teniendo una agenda bastante bastante llena en la que podrán conocer diferentes actividades. Particularmente esta semana tenemos el foro Mondicol, donde nuestra presidenta María Bustamante Facush va a estar en la mesa número 5, pero es un evento que está desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se presentará en San Ildefonso y esperamos que se animen a seguir la transmisión. Si aún pueden, los registros son de acceso gratuito y solamente se requiere llenar un formulario en internet. Entonces, esperamos que se sumen, que se interesen por este foro y las demás actividades que tenemos. A lo largo de la sesión y en este cierre van a estar viendo los carteles de todas nuestras actividades. Y pues solamente me quedaría agradecer que estuvieran con nosotros esta tarde de domingo con esta charla tan enriquecedora sobre el edificio Vizcaya. Muchas gracias.